hay un desprestigio de la palabra que también me angustia, me preocupa mucho. Será porque yo soy un profesional de la palabra, digo. Vivo de ella, la elegí porque la amo. Creo que a veces es casi tan bella y tan expresiva como el silencio. Creo en la palabra y entonces me duele esta traición de la palabra. Este mundo es como un teatro, ¿no? Donde los actores están obligados a cambiar continuamente de personaje. Entonces algunos son protagonistas del paraíso, otros del infierno, unos hacen de diablo, de malo malísimo, pero poquito tiempo después están obligados a hacer el papel del bueno buenísimo. Los ángeles se convierten en demonios y viceversa. No es muy confiable. No se sabe bien quién es bueno, quién es malo. En esta gran farsa que nos toca representar y a la cual estamos obligados a asistir. Yo tengo la impresión de que hay ahora una tendencia al manicomio, ¿no? El mundo se está convirtiendo en un gran manicomio, donde se vuelven locos todos. No se salva nadie. Las vacas locas, los pollos, los cerdos, nosotros los humanos, el clima, por favor, lo que es el clima. Tenés un día de Alaska y otro de Tahití, ahí los dos pegaditos. Esos huracanes furiosos que están devastando todo, los polos que se derriten como si fueran un helado al sol. Todo se está volviendo loco, es un manicomio que está funcionando al servicio del matadero. ¿Por qué? Porque el mundo, o los amos del mundo, los dueños del planeta, los que tienen la sartén por el mango, tienen que justificar de alguna manera el hecho absurdo de que la humanidad gaste 2.500 millones de dólares por día en la industria de la muerte, o sea, en la industria militar. 2.500 millones de dólares por día. Si durante 10 días el mundo se olvidara de matar, podrían comer todos los niños que tienen hambre y tendrían techo todos los que están condenados a dormir a la intemperie. Entonces esa cosa absurda, esa situación escandalosa, solo se justifica si existen demonios contra los cuales es necesario combatir. Entonces hay una fábrica de demonios, una fábrica de malos. Y ahí entra en funcionamiento la industria del miedo, que es una industria derivada de la industria de la muerte. Hay que tener pánico, estamos obligados a vivir en estado de perpetuo terror. Y esto explica muchas de las barbaridades que están ocurriendo y, hay que decirlo con todas las letras, los medios masivos de comunicación. Yo creo que ahora hay una conciencia que hasta hace unos años no había, o había muy poca,
de que estamos trabajando contra reloj, muy, pero muy urgidos por la amenaza cierta de la desaparición del planeta. Estamos comiendo nuestra casa. Yo no me siento culpable de eso, porque creo que la casa la están comiendo las grandes corporaciones, los intereses dominantes que hoy por hoy usan el planeta como si se lo hubieran comprado en un supermercado, en un shopping center. Fueron, se compraron el mundo y entonces deciden acabar con él, exprimirlo hasta la última gota de su jugo, como si después pudieran irse a vivir a Marte. Yo no sé cuál es el proyecto, si es que algún proyecto existe. Y entonces hay una sana reacción contra eso de mucha gente y de mucha gente joven que tiene conciencia de que, bueno, de que nos estamos quedando sin mundo. Están envenenando el agua, el aire, la tierra, el alma, es todo parte de lo mismo. Yo hago lo posible por recuperar la memoria de los despreciados, ¿no? Creo que vale la pena escucharla, sobre todo en situaciones como esta, en momentos tan críticos, cuando andamos todos como ciego en tiroteo ahí, sin saber para dónde apuntar. Escuchar las voces no escuchadas, por ejemplo, las que vienen de lo más profundo de la historia americana. Una innumerable cantidad de indígenas fueron castigados, algunos, por cierto, quemados vivos, otros azotados, por creer que la naturaleza era sagrada, o sea, por creer más o menos, con diferencias que provienen de su conciencia religiosa, pero más o menos creer lo que los ecologistas creen, los verdes creen hoy por hoy. Solo que en el caso de los indígenas, a diferencia de muchos ecologistas, la naturaleza no era algo que estuviera fuera de ellos. Y esto me parece una diferencia esencial. La naturaleza no es un jardín que yo riego todos los días. Yo soy parte de ella y por lo tanto todo crimen que contra ella se comete me afecta porque soy hermano de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces. Y yo creo que en eso hay que recuperar aquel sentido perdido de comunión con la naturaleza antes de que sea demasiado tarde, porque habrás visto que hasta las nieves del Kilimanjaro se están derritiendo. Parece Hemingway de aquí a poco va a ser como una suerte de escritor arqueológico. Lo que pasa es que también hay urgencias nacidas del vértigo de la vida moderna, digo, desde la revolución industrial para acá, imagínate la cantidad de cambios que hubo, y entonces esta es la sociedad moderna, la civilización actual, con todas las enormes diferencias que hay según la región, según el país, pero tiene en común una cierta voracidad de tiempo. Es una civilización que come tiempo, que devora tiempo. Y yo, por ejemplo, soy del tiempo, que parece ya por ahí entre el paleolítico y el neolítico, del tiempo de la siesta. Yo no puedo vivir sin siesta. Para mí fue muy sabio el que dijo que gracias a la siesta cada día tiene 2 mañanas. Y si yo no corto el día durmiendo un rato, que a veces te digo, duermo profundamente, y ahí me despierto como nuevo. Bueno, eso implica hoy por hoy ¿cómo te diría? Un cierto privilegio material, porque yo no tengo una oficina con horarios fijos, ni soy obrero de una fábrica, ni yo vivo de lo que escribo, entonces soy en gran medida dueño de mi tiempo, es un privilegio. Y yo comprendo que para los chicos ahora es muy difícil esta idea de cortar el día para ir a dormir la siesta, en ciudades que a veces tienen 15 millones, 20 millones de habitantes, donde ir a la casa para dormir implica un viaje de 2 horas o de quién sabe, es completamente irrealizable. Pero yo reivindico también, y perdón por decirlo, pero es así, la posibilidad de decir qué lindo que era, qué lástima que ya no es.
creemos en los dioses que creamos. O sea, la humanidad desde siempre, o al menos desde hace ya algunos añitos, ha ido creando dioses a la medida de sus miedos, a la medida de sus necesidades, y a esos dioses debe obediencia. La verdad es que las tres religiones dominantes en el mundo de hoy, que viven peleándose entre las tres todo el tiempo, en guerra perpetua, la cristiana en todas sus variantes, la judía y la musulmana, son tres religiones del mismo Dios, con tres nombres distintos. Se llama Alá, Jehová, o Yahvé, o Dios a secas, pero es el mismo Dios, y es un Dios que en el Antiguo Testamento actúa como un jefe universal de policía, un Dios que, me perdonen los que creen, yo respeto todas las religiones, me parece que la fe es algo sagrado, muy digno de respeto, muy admirable, pero objetivamente es así. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengador, celoso, implacable, que predica, que ordena incluso la muerte de los bebés, se venga por varias generaciones de la desobediencia de sus fieles, o sea, condena a los no nacidos a pagar las culpas de los desobedientes. Es un Dios en el que cuesta reconocerse, un Dios muy cruel, que te da órdenes todo el tiempo. La prueba de que estos odios de raíces tan hondas no tienen sentido y contradicen el sentido común está en el hecho de que es el mismo Dios el que se está peleando consigo mismo a través de sus 3 o 4 o 10 posibles versiones. Todos lo invocan. Hace ya algunos años, no recuerdo cuándo ni cómo, leí en el diario Clarín, creo que fue, estoy casi seguro que fue en Clarín, de Buenos Aires, una crónica escrita desde Río de Janeiro por un periodista del diario, Juan Bedoyán, que contaba una historia que yo registré. O sea, esas historias que se te introducen en el cuerpo, por los poros, no sé cómo, y se te quedan ahí, y la memoria no las pierde, como que la memoria sabe que hay algo ahí importante, que es la historia de un médico que la entrevista en un hospital de un barrio bacanísimo, creo que era Leblon, un barrio súper bacán de Río, donde había un hospital público, para un público de pobres, pobrísimos, que eran los pobres que trabajaban al servicio de los ricos riquísimos del barrio, que tenían todos, por supuesto, atención médica privada. Y en ese hospital público había un solo respirador artificial. Entonces, Bedoyán entrevista a un médico que le cuenta la situación en la que estuvo el día anterior, esos dilemas que la vida te plantea, terribles. Tuvo que elegir. Llegaron dos niñas chiquititas, muy desnutridas, que estaban en agonía las dos, así en la frontera última de la vida, y él, el médico que las recibe, ve el respirador, ve a las dos y tiene que elegir, a ver cuál de las dos se va a salvar.
Y entonces ahí creo que fui yo el que puse eso, no me acuerdo si estaba en la crónica de Bedoyán, pero yo puse que el médico le pedía a Dios que lo ayudara y que Dios estaría muy ocupado con otras cosas, no sé, no le contesta, y que tuvo que decidir él cuál de las dos niñas iba a estar condenada a vivir y cuál iba a ser condenada a morir. Y yo creo que la historia se me ha de haber quedado adentro porque en el fondo uno, no sé, cree y quiere, a veces contra toda evidencia, un mundo en el que un médico no tenga que elegir así. A mí me parece espléndido que el mundo ahora se entere de que China existe. Después de tantos siglos de estúpido desprecio, China fue además objeto de dos guerras siniestras que el Imperio Británico llevó adelante en el siglo XIX para imponer a China el consumo del opio en nombre de la libertad de comercio, que ese es otro tema, ahora no nos da para hablar de eso, pero no hay que olvidarlo. La libertad de comercio sirvió en el siglo XIX para imponer a los chinos el consumo de opio. Todo mi respeto por la reina Victoria, símbolo del Imperio Británico, que además era alemana, no era inglesa. La reina Victoria, perdón por decirlo, sorry, my British friends, pero era una narcotraficante. Era una narcotraficante. Hoy por hoy tendría que estar presa esa reina. ¿Cómo va a ser dos guerras con una cantidad inmensa de muertos para imponer a los chinos el consumo del opio? China era objeto de desprecio, de bombardeos, de ignorancia total, y es bueno que el mundo la recupere. Eso no significa que a mí me guste lo que ocurre en China. De las 10 ciudades más contaminadas del mundo, 6 son chinas. Y los chinos están ofreciendo mano de obra a precio de esclavitud al mundo, digo, $1 por día. Es una cosa muy triste que eso se haga en nombre del socialismo, del comunismo. No me gusta, el modelo chino no me gusta nada. Pero lo que sí me gusta, y me parece que ya es hora de que el mundo se vaya despabilando, es la recuperación de China. Que se sepa que eso existe. Y ojalá ocurra lo mismo con la recuperación del África, de la que solo sabemos lo que nos enseñó el profesor Tarzán. Y ojalá ocurra lo mismo con la recuperación de todo lo que está escondido, mutilado, invisible. Hace poco estuve en Estados Unidos en una gira por la edición inglesa de Bocas del Tiempo. Entonces anduve en varias ciudades con amigos que yo conozco y quiero desde hace años. Y hicimos, ahí en Santa Fe, en Nuevo México, fuimos a visitar unos museos que son estupendos, de arte popular y de arte indígena, con un crítico literario norteamericano, John Leonard, y su mujer, Susana, ¿no? Pasamos una tarde espléndida, los tres, y recuerdo que no sé por qué nos pusimos a hablar, a charlar así, de la prehistoria, porque habíamos estado viendo objetos prehistóricos que estaban en exhibición. Yo les decía, fíjate que si nosotros hubiéramos sido en el Paleolítico, como somos ahora, estábamos fritos, no hubiéramos durado ni 15 minutos en el mundo. Si éramos unos poca cosas, no teníamos ni velocidad, ni garras, ni colmillos, ni nada. No podíamos competir con las bestias feroces. ¿Cómo sobrevivimos? Sobrevivimos porque fuimos capaces, primero que nada, de compartir la comida y segundo, de defendernos juntos. Y seguimos hablando del tema prehistórico ahí, cada uno decía lo suyo, y Susana, la mujer de John, que es una mujer muy culta y con mucho sentido común, que a mí me gusta mucho escucharla, habla poco, se callaba y escuchaba. Y yo digo, y otra cosa que yo me pregunto mucho, ¿cómo es posible que aquellos tipos tan bestias, que tenían que pelear cuerpo a cuerpo contra unos animales que ahora los ves y te dan pánico, ¿Y cómo era posible que fueran capaces de pintar lo que pintaron en las cuevas?
en Altamira y en muchísimas cuevas más que hay por todo el mundo. Ellos dejaron el testimonio de su capacidad de hermosura, de una capacidad de belleza que me deja a mí deslumbrado. Y yo les decía a ellos, a los dos, Leonard, que yo no llegaba a entender cómo aquellas manos tan obligadas a la vida bestial habían podido generar líneas de tal delicadeza, colores tan... aquella capacidad de síntesis del arte prehistórico, ¿no? Que es como el arte de hace 15 minutos. Un arte de rara belleza y sobre todo de extraordinaria delicadeza. Y yo insistía en eso. ¿Cómo pudieron ellos? ¿Cómo pudieron ellos? Y ahí Susana me dice, te voy a contar un secreto. No eran ellos, eran ellas. Yo me senté, digo, no se me había ocurrido. Ella se rió, pero es verdad, ni a mí ni creo que a nadie se nos había ocurrido la idea de que no eran ellos. O sea, mientras nuestros abuelos machos cazaban bestias feroces por ahí, en la intemperie, ellas, nuestras abuelas, daban belleza a su casa. Esta idea que después que ella me la dijo me pareció que era de sentido común elemental, tiene que ver también con la recuperación de una memoria mutilada, porque nuestra memoria es una memoria de machos, de puros machos. Casi no hay mujeres en la memoria que la humanidad guardó de sí misma a lo largo del tiempo, ¿no? Desde hace miles y miles de años. Vos sabés que en lengua guaraní, que es una lengua hablada por millones de personas en América del Sur, no solo en el Paraguay, ñe significa palabra y también significa alma. La misma manera de llamar a los dos, a la palabra y el alma. La palabra es el alma. Si yo te doy mi palabra, me doy. Es mi alma la que se da. Y por lo tanto, quien traiciona la palabra, traiciona el alma. Esta concepción sagrada de la palabra, con la que yo me identifico mucho, está siendo cotidianamente maltratada por el uso y el abuso que de la palabra se hace en escala universal. Mucho daño hicieron en nuestros países también en eso las dictaduras militares, porque yo me acuerdo, hace ya mucho tiempo, un sociólogo chileno, Manfred Max Neff, me dijo, me lo encontré en algún lugar de Europa, no sé, cenas de amigos. Me dijo, sos del Uruguay, tú eres del Uruguay, me dice Manfred, eres del Uruguay. Qué lindo, es ese país donde los perros ladran sentados y la gente tiene palabra. Yo nunca había pensado en eso, ni que la gente tenía palabra, ni que los perros ladraban sentados. Y cuando volví me fijé y era verdad, ladraban sentados y la gente tenía palabra. Algo que para mí era normal, que por ejemplo casi no existieran los documentos, los contratos, que lo que sí existía era el valor enorme de la palabra. Cuando alguien decía, bueno, yo te voy a pagar esto en tal fecha, pagaba en tal fecha, costara lo que costara. Esos compromisos que daban a la palabra un valor que la palabra, yo no te digo que perdió, pero que por lo menos se debilitó mucho en los años de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque ahí la gente estuvo obligada a mentir o callar. El que decía lo que pensaba y que expresaba lo que sentía corría peligro de cárcel o destierro o muerte o vaya a saber qué, ¿no? Entonces, esos años oscuros, años de mugre y miedo, le hicieron un daño enorme a la palabra. Y bueno, yo trabajo tratando de recuperar ese sentido que la palabra tiene cuando está a la altura de aquel verso muy hermoso de un poeta
catalán, Salvador Espriu, que dice, hablando a los jóvenes de Cataluña, les dice en catalán: yo escribo para devolveros el verdadero nombre de cada cosa. Hay un solo lugar donde las relaciones entre el norte y el sur son relaciones de igual a igual. Y lo sigo creyendo, es un estadio de fútbol en el Amazonas, en Amapá. ¿Y por qué ahí hay relaciones de igual a igual entre el norte y el sur? Porque la línea del Ecuador atraviesa la cancha por la mitad. Entonces el equipo que juega de un lado, del lado del norte, en el tiempo siguiente juega en el sur. Y entonces ahí sí que se puede decir, este es un mundo democrático donde el norte y el sur tienen los mismos derechos.